Estamos en Coober Pedy, un pueblo que no solo es famoso por la extracción de sus minas de ópalo, sino que sobre todo muchos llegamos aquí atraídos por algo muy particular, y es que la mayoría de su población vive bajo tierra. No puede haber nada normal en este pueblo. Tiene su historia, ¿eh? Vamos por la ruta hacia mil rincones con mil canciones. Vamos por la ruta, yo le canto a la vida, ¿por qué no? Vive el día a día, vive el día a día. Pues nos juntamos finalmente una vez más con Follow the Sun Family. Por ahí están los peques, Lidia. Teníamos muchas ganas de poder compartir un poco lo que es la van life, porque, oye, ¿cuántas veces nos hemos juntado ya, Lidia? Un montón. 5 o 6. Por lo menos sí, 5 Cinco o o 6, seis. pero en ruta así acampando ninguna todavía. Claro, Ya tocaba. no hicimos ruta juntos y por fin nos juntamos a hacer un poco de ruta. Salimos hace unos días de Uluru y pues mira, hemos parado en este lugar espectacular, se acaba de poner el sol y pues hoy sí vamos a compartir ahí que hicieron Kai, el responsable de la hoguera, ¿eh? Sí, señor. Y salió espectacular. Pescadito, Uy, qué buena pinta. patatas al fuego, riquísimo. Y tenemos aquí una nueva youtuber que se está convirtiendo en la youtuber de la familia oficial, porque acaba de hacer ahí una story de Wallaby ¿Ah, sí? que no veas, sí. Cada uno ahí ya con sus roles, el maestro foguetero, la youtuber, no, Qué estos lindo. niños de viajeros crecen que no veas. ¿Con qué nos sorprendes hoy de comida? Tenemos unos risotto ahí dentro cocinando, más tenemos toda Ah, la bueno. verdura aquí, las cosas como siempre. El punto italiano nunca falta, ¿eh? Y hoy además, hoy no es pizza, hoy es risotto. No, claro, Para no se puede variar. hacer aquí pizza. Si no, hubiéramos hecho. Sí, no pizza, así que bueno, Solo que falta espectacular. añadir a Un la horno. caravana, claro, un horno de No, no, pizzas, claro, imagínate. no. Sería increíble. Yo ya tengo la mayonesa a punto, María. Ah, la sayonesa. Mi sayonesa, o sería gualabinesa. ¿Gualabinesa? Yo creo que esa ya es sayonesa para siempre, ¿no? Puede ser. La sayonesa es la mayonesa que inventamos con bueno, que le dieron nombre en la caravana mágica. Cada vez que había una comida conjunta, sacábamos la mayonesa, que era la sayonesa por la sayonesa. Claro, pues ya está hecha. Y nada, pues hoy aquí a disfrutar y mañana vamos a llegar a un lugar espectacular, pero bueno, eso ya os lo explicamos mañana, un lugar único en Australia. ¿Qué os ha parecido este viaje por el Outback? Bien, muy chulo. Muchas moscas y mucho frío, pero ¿Frío? por la noche. ¿Y a ti Ya, qué te ha sí, parecido el Outback? A mí me ha flipado, me ha encantado. No sé por qué esto me ha sabido a aventura. Nosotros hemos ido sin internet completamente, entonces el no saber dónde vas a parar, el no tener recepción en el teléfono, pararte en medio de la nada, eso para mí es que es un flipe y me ha sabido más aventura que lo de los últimos años, así que yo estoy encantada. Y muy distinto, ¿no? Estábamos Muy acostumbrados a estar en la distinto. playa. Claro. Al final la playa es playa en todos lados. Claro. Y esto tan rojo, ¿no? Tan... Sí. Es como, sí, es como la Es muy sensación- árido, muy como parado en el tiempo, ¿no? Vale la pena, sí. Vale la pena. Lo hablábamos el otro día, o sea, merece la pena hacerse 2.500 kilómetros más los que nos faltan para llegar así. Sí. ¿Lo repetiría? No lo sé, a lo mejor me cojo un avión. Pero a mí me ha gustado mucho. A mí me ha encantado vosotros te ha también, gustado, sí. ¿no? También. Sí. Muy impresionante. Súper recomendable. Igual yo creo que es diferente la sensación cuando tú llegas a Uluru después de haber hecho todo el tramo hasta ahí, que si llegas en el avión y pam, es como sí, lo pones en claro. contexto, Sí. es un poco distinto, todos los Es lugares como que la vimos recompensa, previos. ¿no? Sí. Este pescado ya le falta nada. Buenos días. ¿Qué?
¿Hacemos algo para desayunar o qué? O un matecito primero. Venga, va. El matecito. Qué fuerte, ¿eh? Poder decidir cada día si te quieres tomar otro mate, a qué hora quieres desayunar, poder despertarnos con los pájaros y no con un despertador a la hora que queramos y alargar el desayuno todo el tiempo que queramos. Sí. De hecho, es una de las cosas que más me gusta de esta vida nuestra nómada, poder ser dueños de nuestro tiempo. Sí, ¿eh? Es que ya hace más de 13 años que aún me doy gracias cada día a la mañana por haber escogido este tipo de vida, habernos atrevido a hacer el cambio del tipo de vida que teníamos antes, al de poder vivir viajando en nuestra furgoneta. Es que qué cambio de vida, ¿eh? Qué diferencia. Mucho más, ¿no? Una libertad de movimiento, libertad de horarios y libertad financiera también, porque aunque sí es verdad que trabajamos muchísimas horas con YouTube y creación de contenido, pero hemos pasado al inicio de sobrevivir, ahora que ya podemos hasta ahorrar, ¿no? Y sí, ¿quién nos iba a decir a nosotros 13 años atrás? Qué fuerte. De hecho, muchos seguidores nos preguntáis a veces cómo hacemos para poder vivir este estilo de vida y cómo podemos vivir viajando sin ser millonarios. Y es que hoy en día, a diferencia de cuando nosotros empezamos hace 13 años, realmente hay miles de opciones de trabajar online. Y de hecho, si tienes un poco de ganas de aprender y de formarte como nómada digital, se te abre toda una cantidad de posibilidades para vivir este estilo de vida. Y justo hace poco conocimos esta academia online, Keep Nomad, que está pensada precisamente para eso, gente que quiere trabajar mientras viaja por el mundo. Y está genial porque está pensada para que tú crees tu propia empresa y hagas ya tus primeras ventas mientras te forman hasta en 10 profesiones totalmente online que las puedes hacer mientras viajas o desde tu casa, en las que puedes ganar entre 1.000 y 5.000 dólares al mes. Lo bueno es que está dirigido tanto a personas sin conocimientos previos hasta gente con un nivel avanzado que lo que quiere es actualizarse. Todo se enseña paso a paso desde la pantalla del profesor, sin rodeos. No se trata de apuestas, ni de pirámides, ni de nada de eso. Es una academia online en la que tenemos que estudiar duro y prepararnos bien para formarnos en estas profesiones que son el futuro y el presente para poder vivir viajando mientras trabajamos online desde cualquier lugar del mundo. Como nosotros. Si te interesa y quieres saber los detalles, en la descripción te dejamos el enlace a un grupo de WhatsApp donde podrás recibir una primera clase gratis en unos pocos minutos. Pero atención, porque este grupo de WhatsApp dura muy poquitos días, así que si te interesa formarte como nómada digital, entra en este grupo de WhatsApp e infórmate de todo gratis y sin compromiso. Estamos a 300 kilómetros, unas 3 horas de nuestro próximo destino, llamado Cover Pedy, una zona dedicada 100% a la minería. Lo que no esperábamos era empezar a encontrar desde ya bastantes kilómetros antes todo tipo de maquinaria y perforaciones al lado y lado de la carretera, dejando claro que si hay un destino minero por excelencia a nivel mundial dedicado a la extracción de ópalo, ese es sin duda Cover Pedy. Actualmente tiene más de 70 campos activos de extracción de minas y se calcula que más del 70% del ópalo mundial se extrae aquí. Hasta hay lugares como esta mina que vemos a la derecha, que está pensada para que como turista tengas la experiencia y vayas a probar suerte pico y pala en mano para excavar durante un tiempo determinado y lo que te encuentres es tuyo. Eso sí, es una zona muy rica en este mineral, pero con unas condiciones climáticas tan extremas, que es lo que hace que este lugar sea tan particular. Se nos avanzó la familia. Bueno, ya han visto el paisaje que nos ha dado la bienvenida a esta parada, todo lleno como de estos montículos, y dices, ¿qué está pasando aquí? Nos ha pillado un poco de improviso porque ya a 20 kilómetros del pueblo ya se empezaban a ver todo este paisaje que es totalmente inesperado. Y es que estamos en Cover Pedy, un pueblo que no solo es famoso por la extracción de sus minas de ópalo, que están por todos lados, sino que sobre todo muchos llegamos aquí atraídos por algo
muy particular, y es que la mayoría de su población vive bajo tierra. Las casas están bajo tierra, o una parte de las casas. Aquí estamos pudiendo ver algunas que están ahí debajo de la montaña, algunas casitas como esa de ahí. Hay una iglesia bajo tierra, o sea, como que es realmente un pueblo muy raro. No es la primera vez que vemos un pueblo raro en Australia, pero este creo que se lleva la palma. Encima pues te encuentras cosas raras como esa nave, que es de la película Pitch Black del año 2000, y es que aquí se han hecho películas como Mad Max 3 u otras pelis, pues aprovechando que estás en medio del desierto y con un paisaje pues bastante característico. De hecho, esto que vemos aquí delante, donde estamos ahora, es como si estuviéramos en el techo de un museo. Entonces, bueno, aprovechan, ¿no?, las minas que hacen, luego las reconvierten en museos, en casas. Y aquí pues vas caminando entre chimeneas o respiraderos, ¿no? Claro, para que tengan una salida de aire, porque si claro, no, si no te asfixias, Ya. mira, de ahí hay un montón. está lleno. Qué viento, ¿eh? El clima aquí es bien adverso, o sea, si han construido bajo tierra. Y los veranos pueden llegar a 50 grados, familia, o sea, es una cosa de locos. 50 grados. Claro, entonces aprovechan las construcciones subterráneas y te mantienen mucho más fresco. Joder, estuvimos en Uluru a 36 y ya era insoportable. Sí. De hecho, a 31 ya era insoportable, 36 se volvía imposible. Imagínate, 50 grados. 50 grados ponía, no. Y aparte, claro, es que no hay nada, o sea, no hay árboles casi. Apenas hay agua, hemos llegado y hemos ido a un lugar que en teoría se podía cargar agua, no había agua, así que es puro desierto. ¡Wow! ¡Qué loco! Y aprovechamos para entrar a ver una de estas construcciones subterráneas que parece precisamente ser una tienda de ópalo. Mira, este es el paisaje que veíamos cuando veníamos. Sí, todos los montículos para sacar el ópalo. Y aquí, mira, el ópalo. Esto es lo que extraen de acá. En grande. Claro, y una vez está pulido, Son como un azul, recuerda al nácar hasta algunos. lo varía, según... Bueno, de hecho, si ves aquí, pues tiene colores muy Claro. distintos. Entonces... Qué curioso. Mira este. Oh, mira este, 17.500. Este es el más caro. Preguntaba aquí cuál era el más caro, todos los precios, desde $100 o 50, algunas piezas, hasta este de aquí que hemos visto. ¿Cuál era? Ese, 17.500. Oh. Es que está en oro también. Ah, claro, En claro, oro de también 18 quilates. depende de dónde lo montan. Claro. Y sí se nota, se está fresco aquí adentro. Sí. Y es curioso cómo dejan directamente tal cual la pared es. O sea, es como eso, la roca, ¿no? Hombre, es que está bien bonito Sí. las formas que tiene. Aquí como que juegan con el tema de la galería, ¿no? Las formas y los colores de la roca, juntamente con toda la galería de arte y de joyas, ¿no? Sobre todo. Exacto. Enséñanos el precio. ¿Con tu dinero compraste esto? Vale, no Le recuerdo. tengo que devolver a mamá $8. Ah, es precioso. Y es un clip para el pelo, mira qué bueno. Están haciendo algo especial, vamos a ver. Vamos a poder ver justo cuando están cortando la piedra para sacar el ópalo, entiendo. Vamos a ver. Aquí tenemos el taller. Okay, so first I shape the stone. Now I'm going to put a dome on the stone. Pues aquí hemos podido ver cómo va pasando por los diferentes puntos, desde que lo saca de la roca hasta que lo va puliendo más y más. Y aquí está cómo queda ya una vez pulido. Un trabajo manual 100%, desde la extracción hasta, pues ya ves, toda para pulir la roca, ¿no? El ópalo. Pero no es lisa, es como rugosita aún, tiene como desniveles. Así que si te vas a comprar una y está así rugosa, es una baratija que no merece la pena, porque eso es lo que determina que una joya es buena o no, porque la tienen que hacer el último pulido.
you go. Hold it under the light and move them around. ¡Wow! Parece que cambia de color, ¿eh? Sí. Pero es una imagen de la película aquí, ¿no? Sí. Se debe ser la imagen de la película de Pitch Black, la que hemos visto ahí afuera. Mira, aquí se ve la imagen, el fotograma, digamos, ¿no? Y aquí tienen algunas de las películas más míticas que se han rodado en esta zona. Pitch Black, que es la que hablábamos, Mad Max de Mel Gibson, que esta es como de las primeras que se hicieron de Mad Max, ¿no? Y Red Planet. Pero mira toda la lista de películas. Y bueno, películas, comerciales, documentales. Sí, sí, qué locura. Y así se ve la nave por dentro. Ya lo dicen que el cine todo es mentira, ¿eh? Pura estructura de chapa. ¡Wow! Qué curioso. Recuerda tipo Star Wars o algo así, ¿no? Sí, sí, no, yo esa peli no la había visto, pero vamos, yo cuando la vi digo, Star Wars, Star Trek, algo de Sí. eso. ¿Cómo se llamaba? El halcón Pitch milenario, ¿no? También se El parecía el halcón de milenario. Harrison Ford en Star Wars, pero no, este es un poco más pequeña, creo que. No, También la tienen muy poco gracioso. cuidada, ¿no? O sea... Bueno, aquí quedó, ¿no? Yo creo, fue como... Bueno, pues a 2 minutos de aquí del supermercado, que hemos parado para comprar aquí 4 cositas, hay una especie de museo, hotel, casino, subterráneo también, sí, que te dejan estacionar afuera, porque no puedes acampar en ningún lado de este pueblo, y ese es el único lugar donde te dejan acampar. Es bien curioso este pueblo, ¿eh? Bien raro, sí. No me extraña que aprovecharan los hoyos para vivir bajo tierra, porque imagínate 50 grados, tiene que ser imposible vivir. Bueno, con eso, con un aire acondicionado, ¿no? Pero... Y claro, encima, como está en un desierto, se ve que también hay tormentas de arena, entonces veíamos imágenes del aire completamente marrón y dices, ay no, o sea, no es fácil la vida acá. Guapo lugar, ¿eh? Para... Sí, para vivir, ¿eh? Madre mía. Está lleno de arena. O sea, aquí a la izquierda, mira. All Timers Man. ¿Y dónde será? ¿Será ahí? Que ahí están... Freak Camp Mira. Area. Mira qué bueno. Friendly Destination RV, bien. Qué lindo. Qué bueno, sí, porque es lo que tú decías, no hay lugares que Ninguno. tú puedas acamparte libremente. Eso sí, no hay ni una sombra. Nada, eso ya era pedir demasiado, María. Este pueblo encuentras la de las cosas más raras que puedas... Estaba yo pensando, ¿de qué debe ser esta cola? Pues de una peli. También es una peli. Graban cosas y luego te dejan el decorado aquí para que lo veas y mira, al menos tienes cosas entretenidas para ver. Curioso, ¿no? Y luego se juntan pues todo lo que es la maquinaria, los carros, maquinaria antigua, ¿no? Sobre todo. Claro. También, pues, al menos, mira, nos lo tienen guardado aquí afuera. Y así te distraes, porque es lo que decíamos con María, la gracia que han tenido en este pueblo, que de por sí no tiene ninguna gracia, o sea, pero es un pueblo minero, ¿sabes? En el fondo, como muchísimos pueblos mineros que hay en Australia, que si no fuera porque le han dado todo este contexto de que tú puedas ver minas reconvertidas en casas, en museos. Sobre todo el hecho que la gente viva en casas Claro. bajo tierra, o sea, es una cosa bastante poco común, ¿no? O no, pues no es algo que sea muy habitual. Ahí tenemos una mina, una antigua mina de ópalo. Estaba fijando en ese El camión. que es como el camión de Cars, pero versión minero. Debe recoger piedras y bajan, no sé qué sirve. ¿A qué sirve? El motor que tiene ahí. Este le gustaría a tu madre. Y así vas caminando y vas viendo cosas Raras. raras ahí donde vayas. ¿Quién se viene a hacer la foto con nosotros? A ver, ¿cuál escogemos? Sí que sacar la mano. Ahí. No, me ha tocado a mí. Ahí estáis de foto, perfecto. ¿Y habéis visto este cartel? ¿Sabéis lo que significa?
Sí. ¿Qué significa? Es que hay agujeros muy... Hay agujeros hondos. Nos han dicho, cuidado donde os metéis, si queréis ir a buscar, porque hay gente que va a buscar ópalo y se mete por todos lados, porque te puedes realmente ir para abajo y pues, te matas. Es que puede ser que tú vayas andando, esté tapado, pero hay agujero debajo y no es firme y te cuelas. Mira, estamos delante del Coober Pedy Motel. Experience. Que debe ser de los hoteles más baratos y aún así no es tan barato, no me acuerdo, pero vamos a poner aquí el precio, aquí debajo, porque bueno, pues es toda la experiencia de poder estar bajo tierra durmiendo. Y aquí se puede ver pues que realmente la puerta principal está como dentro de la roca, ¿no? Sí, sí. Entonces como que pues tú entras al interior de la montaña, ¿no? Y el letrero pues es como lo que veíamos cuando entrábamos, ¿no? Todos los montículos Tal cual. de las minas de ópalo. Toda la roca y justo Mm. abajo la puerta. Qué fuerte, ¿eh? Tapó un poco aquí para que no se le inunde la entrada, pero wow. Qué curioso. ¿eh? Sí, pero aquí si llueve tiene que ser Sí, un problema, ¿eh? Claro, todo subterráneo, como llueve se ve. qué Pero curioso. sí, aquí se ve muy claro la idea que estábamos diciendo, ¿no? De toda la gente, que es la mayoría de la gente de este pueblo. No sé si hablaban de un 70 o un 80%, Algo así, sí. ¿no? De Sí, la sí, población sí. vive bajo tierra. Surrealista. Es la colección de capítulos surrealistas de Australia, todos los del interior. Sí, ¿eh? Ya fuimos al pueblo fantasma, la mina de uranio abandonada, donde casi me muerde un caballo salvaje, y ahora Coober Pedy, el pueblo bajo tierra minero. Bastante curioso, la verdad. Tienen las dos versiones, ¿no? El que se mete bajo tierra para estar fresco y el que se mete debajo de Uralita para morir en plan frito ahí, porque ¿qué me estás contando vivir ahí con este calor? Pues ese tiene que tener aire acondicionado como mínimo. Y parece No una parece. casa, ¿eh? Es que Sí. es una casa, por eso. Sí, tiene el aire acondicionado ahí puesto, claro. Ah, Tiene que sí. estar, sí, o sea, es que si no ahí te mueres No, la muerte. directamente. Pasa que, claro, pues es menos sostenible. Yo no sé si hay aire acondicionado que te aguante los 50 grados de... Ahí ¿no? debajo de Uralita. Cualquiera diría que estamos en Hollywood, con esas letras de Coober Pedy. Esto en el revés, pero bueno. Al revés, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y el bar, sí, agradable, para tomar aquí algo con la puesta de sol. Está bonito. Y aquí podemos ver de cerca el camión de Cars que no vimos antes. ¿eh? Ahora sí. Wow. Tiene su historia, ¿eh? Madre mía. Toda la maquinaria que llevan allá adentro. Sí, sí. Vista a 360 grados desde aquí arriba. Y hombre, pues se ve un paisaje bastante desolado, hay que decir, ¿no? Para donde mires. En algunos lugares están los montículos, la arena. ¿Tú qué dices que es? ¿Fiestas? Mira. Bueno, está de gente que ha hecho fiestas. Ah, hostia, madre mía. Es un ambiente muy raro, ¿eh? Mira este Muy raro. todo muy extraño. Yo creo que mejor nos vamos para otro lado. La vasija del infierno, ¿eh? Qué miedo. ¿A ti qué te parece que es la vasija? O sea, es una cosa bien rara, pero claro, no puede ser una nave espacial, es algo construido. Sí, pero parece que sea como una réplica o algo así. Wow. Finalmente descubrimos que también forma parte del decorado de la película Pitch Black, al igual que la otra nave que vimos a la entrada. O sea, no puede haber nada normal en este pueblo. No, la normalidad no es la regla del lugar. Mira, ¿ves? Aquí se ve la casa. Es construida, pero como aprovechan la arena. Desde aquí igual. Sí, sí. Total. No me digas que encontraste un ópalo. Ya, Venga ya. puede ser. No palesa. No, borraos, tío. Brilla mucho, tío. Pero eso no es. No sé, ¿yo cómo voy a saber eso? Yo No qué sé, le parece. tenemos que preguntar a alguien. No parece. Mira. Hombre, es verdad que es muy brillante. Brilla, o sea, si le da el sol, brilla. O sea, encontraste Tiene un un verde. ópalo. A lo mejor No, nos no hacemos sé. millonarios. No creo tanto como millonarios, pero, Oh, pero- brilla, tío. Para, deja. Pues Pero nada, claro, tú vas a una tienda y dices, ¿me puedo valorar ese? Y te va a decir, esto vale $100. Dámelo, déjame. Claro, déjamelo aquí, ¿no? Bueno, Tíralo aquí. pero podemos ir mañana, sí, vamos, y yo qué sé, no se pierde nada, ¿no? Yo quería ir hoy.
Porque está tengo los cerrado. Tenemos los bolsillos llenos de ópalos estos niños. Pues imagínate. Y estamos aquí perdiendo el tiempo. Evaluación $5 cada piedra. Bueno, buen balance, ¿no? De aquí de Coober Pedy. Porque de golpe digo, ¿qué es esto que brilla en el suelo? Y podría ser, ¿no? Porque al final el pueblo lo montaron encima de la mina. Pues O sea, sí, es lo que te he podría dicho. ser. Está bien perder el tiempo en las sectas y excavar, porque hay gente que ha sacado de repente piedras que valían $9.000. Una Un pasta. niño de 9 años, ¿no? Has dicho algo así. Con $9.000 hacemos, ¿eh? O sea, Sí, ya nos daría. Bueno, aquí viene la gente específicamente a buscar ópalos. Y además te lo permiten, o sea, no es algo que esté prohibido es como una otros de las lugares. atracciones turísticas. Hay minas abiertas para que tú pagas y durante un rato te dejan allí. Nosotros, si mira la mina, encontramos el ópalo. Bueno, ya vamos a ver si lo es o no. Mañana lo preguntamos. Contenta con su piedra. Y si no, pues es un pedrusco. Sí, te recuerdo. Pues llegamos a la iglesia de San Peter and San Paul, que es una iglesia pues subterránea, ¿no? Metida en la piedra. Bastante curiosa. Así es. No puedes tocar la campana. Pues parece que está abierta, vamos a ver si podemos entrar. Pues la estamos abriendo nosotros. La iglesia subterránea que está dentro de la piedra. ¡Wow! ¿Qué es esto? En el libro. ¿Qué está así? Está metida, pues sí, pues dentro de la piedra. Mira cómo brilla. Vuelve a ser este rojo la... Es curiosa la piedra como es, ¿eh? Mira todos los tonos que tiene. Y cómo integran la piedra con el lugar, o sea, como que aprovechan la piedra para la pared. Bien curiosa. Mira, tienen ahí como un piano también. Qué bueno que la dejan abierta, o sea, estaba la puerta cerrada, pero abierta. La podrían haber cerrado con llave para De que hecho, uno pueda entrar. habíamos leído que estaba abierto, ahora mismo se podía entrar, se está abierto al público, Qué pues, bien. para que la puedas visitar. Así que, pues, pensaba que estaría cerrado. ¿eh? Yo también. Pues ya. No sé sacar. Bueno, no sé, quizás sí. Si se pudieran sacar, no sería. Pero te vayas, cierra la luz y la Cierra la luz. Esto es hacer el mismo. Así que bueno. voy a Ah, agradecer por que nos eso hayan no la dejado veo. entrar y Ella. ¿no? Adiós. Gracias. La piedra también aquí en la propia piedra. Es que mira qué colores afuera, ¿eh? No. ¿Sí o no? Sí, te sube. Porque cuando tienes hijos no es tan fácil hacer vídeos de YouTube. Ya. Vas a tener que poner música en todos tus vídeos, porque no hay ni una vez. Tú le has dicho que no. Bueno, igual se entiende que vamos con niños. Pues despertamos en Coober Pedy, ya hemos desayunado, dejado todo listo, ya estamos preparando para marchar. Aquí bajando el techo. Y nada, vamos a seguir ruta juntos. Ellos tienen más prisa para llegar ya hacia la zona de Adelaide, pero creo que vamos a seguir hoy juntos también, ya que hemos conseguido ahí juntar los dos viajes. Pues está entretenido compartir con otra familia y es como... Bueno, hace muy distinto el viaje y el ritmo. Y los niños, la niña de ella, un amor, un vino, me ayudó a limpiar, una crack. Muy lindos, la verdad. Muy linda familia. Y pues eso, nos preparamos y nos vamos. Bueno, pues estamos aquí en el Museo del Ópalo que fuimos, que también venden ópalos, donde nos hicieron la muestra, ¿no?, de cómo hacían. Y venimos para dos razones. La primera, comprobar si lo que encontró Marta es
ópalo auténtico o no. Ver si realmente Mira cómo es ópalo, si tiene algún valor, pero sobre todo saber si realmente encontramos ópalo o encontramos cualquier cosa. Esa una. Y la otra, Marta no es muy de joyas. No es algo que le guste mucho, pero todo queda compensado con mi mamá, que le encantan. Entonces siempre que vamos a lugares que extraen mineral, a ella le hace gracia, ¿no? De llevarse algo. Pues en este Hombre. caso ella no está aquí, pero como le he hablado tanto de Australia, Claro. pues vamos a ver qué encontramos, alguna cosita para llevarle, que seguro le va a hacer muchísima ilusión. Además ya la estoy yo tratando de convencer para que se venga a Australia de aquí a unos meses, entonces para que tenga algo ya de aquí. We're gonna be billionaires. So did she really found opal? And here is one. Yep. So those ones are open. Yes. Wow. You can see a little bit of blue green coming in there. Is that worth anything? Or No, not no. too thin, but it makes a pretty piece for your bookshelf or whatever. Yeah. And this one? Okay. It's got opal in it as well. Again, I can see a little green purple and across there and a bit of blue green in here. Quite bright, that little piece. Again, I can't see it being worth cutting because it's little bits through the rock. You won't get any solid stone out of it. But that's got some quite nice little bits of colour there. It's a nice piece. It's opal also. It is opal, yes. Sí, me ha dicho que sí que es ópalo, Ah, bueno. pero que no lo suficientemente grande como para poder hacer cualquier joyería. Ah, bueno, pero sí es ópalo. We can say that we found opal. Yeah. Good. Finalmente sí. Qué bien, qué Y ella bien. también, sí. Sí, ¿También? ¿También es ópalo? sí, también. Wow. también. Encontramos ópalo, chócala. Qué divertido. Qué bien, Marta contenta con su Yo sí, mucho, mira, mi joya, eso sí. Y yo aquí, mira, vi un par que me gustaron para mi mamá. Está esta, que es más sólida. Qué hermosa. Está bonita y tiene las dos cosas típicas, ¿no? El ópalo y el canguro. sí. Y luego hay otra, por ejemplo, esta, que me parece muy bonita, es un poco más clásica, es otro estilo. Las dos son igual la calidad que tienen. Como de Pero abuelita. esta es un poco más, menos me moderna. gusta. Es que claro, mi madre es muy moderna. Es muy moderna. El canguro, El hombre. canguro, ¿no? Yo creo que le va a gustar Sí. el canguro. Bueno, pues ahí, a ver, mamá, ya espero que te agrade que también, la del canguro, porque es la que va. Así que nada, pues Qué guay. escogemos el canguro. Venga, va. Y nos despedimos de la Opal City, la verdad, pueblo curioso donde los haya. Aquí dejamos este paisaje medio lunar, medio lunático. Y seguimos el viaje con The Following the Sun Family. Detrás. Y pues seguimos hacia el sur, dirección Adelaide, que es nuestro destino final en esta breve etapa, digamos, de ida hacia el sur. Hoy todavía no llegamos a Adelaide, nos quedan mínimo un par de etapas. Bueno, familia, hemos parado aquí en una gasolinera y justo hemos entrado y hemos visto que había duchas. Hemos aprovechado para ducharnos todos. Un pueblo de estos de en medio de la nada. Ah, mira, con cafecito. Mira qué café te hice, un café del malo para ti y un capuchino y aquí otro capuchino, entonces estamos ahí a tope. En este oasis que hemos encontrado de repente Sí, en medio de la nada, que Sí, nos hemos es- duchado y todo. El único, ¿eh? Y encima con ducha de agua caliente, esto es algo Sí, fantástico. qué mojo. Mira, aquí tenemos la foto del pueblo, la postal del pueblo y un resumen de lo que es este pueblo. Glendale. Elevación 150 metros, población 22.500 ovejas, 2 millones de moscas aproximadamente y 30 humanos. Imagínate. Y acabamos estamos? de conocer a una chica de Madrid que se vino con su pareja aquí a trabajar a este café durante 6 meses. Imagínate. Dice, uy, no sé dónde me he metido, ¿no? Así que no me extraña, viendo esta definición del pueblo, que no es un pueblo, es una estación de servicio con 4 servicios alrededor. Pues así son los núcleos
poblacionales del Outback. Tal cual. Sí, porque no llega ni a pueblito, exacto. Sí, sí, aldea, no sé. Yo le llamaría estación de servicio, imagínate. Adiós, que te vaya bien. Chao, chao. Gracias, muchos amigos. Bye, bye. Hasta luego. Y hemos tenido mucha suerte que estos días no está haciendo calor. Ay, sí, ¿eh? Desde aquí 3 o 4 días sube de la máxima que estamos a unos 25 hasta 39. No. Con eso te digo todo. Qué estrés. Y mira el pedazo de camión de 3, como siempre, de 4. Mira dónde hemos llegado, Marta. ¿Es el mar? ¿Es un lago? ¿Qué es? Qué loco, ¿eh? Familia, esto es un salar. Aquí en medio del desierto. Pero es gigante. Sí, con el sol, desde este punto de vista, da la sensación de que sea agua. ¿Eh? Pero no, pues Sí, es sal. verdad. Pues sí, estamos en el salar de Lake Hart. Aquí podéis ver toda esta extensión de blanco que parece casi azul. Este otro paisaje surrealista está siendo la especialidad. Fue un lugar bien típico de extracción de sal durante los años 30, aquí en el sur de Australia, en el Outback. Y bueno, el día de hoy podemos tener este paisaje increíble. Que vemos, yendo así por la carretera, que suele ser recto y sin nada. Lo que más se ven son canguros muertos pobres. Y luego se ven coches, pero no es que estén justo al lado de la carretera, sino que los ves como, no sé, 50, 100 metros de la carretera y suelen estar así o quemados, ¿sabes? Llenos de grafitis también. Sí, exacto, los pintan, ponen cuidado con la Velocidad. con la velocidad. Miren cómo está María de Moscas. Ya es una locura la de moscas que hay aquí, ¿eh? Burro. Ay, no, qué insoportables. Es las 3 cosas que más hay gente. Y luego, bueno, los camiones que están presentes en todo el Outback. Bueno, y las cosas raras, ¿no? Un pueblo minero con gente que vive bajo tierra. Ahora este salar aquí en medio que nadie se lo esperaba y de golpe, y esa mancha blanca. Qué paranoia está aquí en medio, madre mía. ¿Tú no te dices esta sal? Esto es sal de lago. Sal gorda. Qué rico. Y como es habitual en estos lugares, grabamos imágenes divertidas jugando con las perspectivas. Como que no es un lago de verdad, pero bueno, está todo de sal, totalmente todo de sal. Oye, pero escucha, ¿y por qué esto es un lago de sal seco? ¿De dónde viene esta sal? Esta sal, esto era un lago verdadero, pero una vez se secó, me imagino, así que se quedó la sal toda aquí. Ah, muy bien. Gracias por la explicación. Y Me encanta Nalu youtuber. Está una cosa de locos. Ya, esta es que chica. Nalu ahora me está robando el teléfono, lo has visto, ¿no? Me roba el teléfono y Sí. dice, yo hago la story. No Sí, pensaba sí, sí. yo ni hacer una story, ¿sabes? Pero- Esta mañana estaba en la furgo, digo, voy a hacer un van tour de tu furgoneta. Y, porque no se grabó, pero era para grabarla y todo. No, Hay una... que ponerla en canal de YouTube. Qué grande. Sí, ¿eh? Hola, hola. ¿Quién hay? tenemos algo para vosotros. Ah, mira. Ándale. Regalito. Nul Arbor. Ese es Esto el es mapa pa- de la ah, carretera que vais mira. a hacer ahora, que es importante que os la estudiéis. Ah, bueno. Y Qué un bien. regalito, ¿verdad, Nalu? Uy, ¿Qué dice? Para que os acordéis de nosotros. Qué guay. Nanu, corazón, Kai, corazón y Lidia, corazón. ay, qué Esa. lindo. Pero, ay. A ver, ¿qué ¿Y será? por qué Es eso? un detallito. Ah. Para que os acordéis. Ah, qué porque ilusión. Ya, no, Ay. ya vamos para caminos muy distintos. Ya Bueno, puede esta que noche vez- sí, pero- Esta noche sí, pero puede que esta sea la última vez que nos crucemos aquí. ¿Será qué será? Qué nervios. A ver. ¿Qué será? Abre, A ver qué hay adentro.
Qué Es un chulo, mapita tía. para marcar por dónde vais la ruta. ¡Ostras! Y las notitas que queráis ¿En poner. serio? Mira, qué ¡Guau! guay. ¡Qué chulo es! Qué chulo. Claro, entonces vienen las dos ¡Ostras! carreteras, entonces Claro. nosotros tenemos uno igual, ¿verdad? Sí. Y vamos marcando por lo que hemos hecho ya de Australia. Una de las notas puede ser, fuimos con Follow the Sun Ah. Family hasta... Claro, Claro. hicimos este trocito juntos. Pues Hola. y tanto que lo vamos a poner. Pues muy guay, Luego muchas lo gracias. estrenamos. Avanzamos unos 70 kilómetros de carretera recta hasta llegar al que será nuestro próximo lugar de pernocta. Un sitio perfecto para la despedida, con espacio de sobras, con lugar para hacer fuego y con muy buena compañía. Gracias por estos días juntos. Si los queréis seguir, los encuentras en redes como Follow the Sun Family. Nosotros en breve llegamos al sur de Australia, donde tenemos varios temas importantes para hacer, así que suscríbete si no quieres perderte ninguna de las novedades. Gracias a todos los que dais hype en los vídeos, nos ayuda muchísimo. Y ya sabes, en la descripción de este vídeo y aquí en la pantalla te dejo el link para que accedas al grupo de WhatsApp de Keep Nomad, para que puedas probar una clase gratis de esta academia online pensada para todos aquellos que quieren cambiar de vida, convertirse en nómadas digitales y aprender las 10 profesiones con más demanda para trabajar desde cualquier sitio del mundo y poder ganar entre $1.000 y $5.000 al mes. Chao familia, nos vemos en la próxima. A ver si la aprendieron ya. ¿Quién secuestró la libertad? ¿Quién asaltó nuestros sueños? Derribemos las murallas del terror. Seamos nuestros propios dueños. Despierta, empieza a sentir. Ama la vida que vives. Vive la vida que quieres vivir. Y deja la energía fluir.